Bien, amigos, gracias por continuar conectados a TV Más y gracias por seguirnos en redes y por estamos con el doctor Javier Villastein. Él ha sido expresidente de la Corte Suprema del Perú. Doctor Villastein, buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias por la invitación. Doctor Villastein, usted tiene una serie de posiciones que son interesantes compartirlas. Usted ha estado hace poco en el Congreso de la República en una presentación importante sobre un foro que discutía el tema de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. En relación a ese tema, lamentablemente en el país hay mucha gente que no sabe lo que fue la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, o llamada, o mal llamada, o bien llamada, y de eso queremos justamente hablar con usted. Y yo le rogaría que al público de Redes y Poder, también nos ven jóvenes, en las redes sociales nos ve mucha gente, yo le rogaría que usted haga un esfuerzo de docencia esta noche para que nos pueda explicar varias cosas, una de las cuales es justamente qué significó, qué fue, qué conclusiones trajo y qué importancia política tiene lo que pasó o lo que no sucedió con esa famosa Comisión de la Verdad y la Reconciliación. ¿Por qué se dio? Para comenzar, precisar que cualquier persona bien nacida está de acuerdo con indagar y conocer la verdad. Es decir, nadie en su sano juicio podría poner en tela de duda conocer la verdad de las cosas, de los acontecimientos. Pero cuando se trafica con la verdad, cuando al amparo de una nominación como la verdad se miente descaradamente y además de mentir se construyen sistemas de influencia en la justicia con el objeto de castigar, violentando la legalidad vigente, esto ya es bien grave. La Comisión de la Verdad, como dije en aquella oportunidad, fue una entidad creada, financiada e integrada por caviares. ¿Qué cosa es un caviar, doctor? Porque no se entiende a veces qué cosa es esto. ¿Qué le llama usted caviar? De pseudo-izquierdistas. ¿Por qué pseudo? Porque no son pues seguidores de la doctrina propiamente originaria de la propuesta marxista-leninista, sino que son una pluralidad de personas que se hacen pasar por izquierdistas con el objeto pues de conseguir el aplauso, porque ¿quién va a estar en contra del que lucha contra la corrupción? ¿Quién va a estar en contra del que busca la verdad? ¿Quién va a estar en contra del que pregona la transparencia? Pero si se hace un análisis detallado del tema, vamos a descubrir que estos son predicadores de la lucha contra la corrupción del oponente, ¿no? La transparencia del otro y la verdad del otro, pero de la suya no nos cuentan nada, no nos dicen nada. Un doble estándar, un doble rasero. Un doble rasero, un doble estándar. Cuando esto, a partir de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, se implementa en los sistemas de justicia, se ha producido en el Perú una persecución. Una persecución. ¿Por quiénes y contra quiénes? O sea, los jueces mascotas pues de las cofradías caviares han propuesto un derecho natural. O sea, se han ido contra el principio de legalidad que es propio del sistema jurídico latinoamericano y eurocontinental. Entonces han aplicado el sistema, han tomado algunas proposiciones del sistema internacional, del jus cogens, el derecho natural, y hay sentencias donde dicen, señores, no tratándose de delito contra los derechos humanos, no cabe hablar de legalidad. Y eso es una barbaridad, ese es un acto prevaricador que han perpetrado jueces, incluso de la Corte Suprema de Justicia de la República, por ejemplo, en casos concretos como el de Barrios Altos. Entonces, donde dicen textualmente, tratando de delitos muy graves contra los derechos humanos, no cabe hablar del principio de legalidad, cuando la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma, la prevaricadora Corte Interamericana de Derechos Humanos y todo el orden jurídico internacional y constitucional territorial peruano plantean como una cosa sacrosanta el principio de legalidad. No hay crimen, nula poena sine praevia lege. No hay crimen ni pena sin una ley preestablecida en la ley penal. Bueno, pero ¿por cómo se ha alterado estos principios que son
los esenciales o los fundamentales en los primeros cursos del derecho y que supuestamente rigen y son parte del imperio de la ley, claro, del Estado de Derecho en el que supuestamente estamos. En la Alemania nazi habían dos juristas, George Daun y Friedrich Schafstein. Estos dos juristas propusieron que no había que hablar del principio de legalidad, sino que había que hablar, entre otras cosas, por ejemplo, del sano sentimiento del pueblo. Esto que plantearon los nazis dio lugar pues a la muerte de miles de personas juzgados por los jueces nazis. Mutatis mutandi, esto ocurre en el Perú y aquí está pasando cosas parecidas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, dicen, señores, ahora no hay que hablar del principio de legalidad, sino de los derechos humanos, de la lucha contra la corrupción, del derecho a la verdad. Son proposiciones pues apasionantes, interesantes, convincentes, ¿no? Seductoras, pero cuando yo le digo, bueno, aterriza en el tipo penal correspondiente, pero luchar con la corrupción, esa es una cuestión. ¿Cuál corrupción? Tú tienes que decir peculado, me tienes que hablar de peculado, de colusión, en fin, tipos concretos. Entonces, por ejemplo, en el Perú, a los familiares de los fujimoristas involucrados en delitos los han perseguido, contrariando el artículo 26 del Código Penal, que establece que las características y condiciones del sujeto activo no se comunican al partícipe. En términos técnicos, el Perú optó por romper el título de calificación, el título de imputación, pero no. Entonces, eso no, porque eso sería fomentar la impunidad. Entonces, para luchar contra la impunidad había que... y han perseguido a los familiares, a las esposas, a los hijos de los... Ahora... Pero no se aplica eso de igual manera para el caso de quienes están cerca de esa ideología izquierdista o caviar, como usted señala. En ese caso no. Ellos no, porque ellos han administrado la cuestión. Ellos han administrado... O sea, ¿han dirigido la justicia para un beneficio político? Político y para, pues, por ejemplo, yo siempre he dicho, ellos persiguen al señor Fujimori, violentando el principio de legalidad, retrotrayendo disposiciones del derecho internacional público a eventos que ocurrieron con anterioridad a la vigencia del Estatuto de Roma, que en el Perú rige a partir del 2003, el Estatuto es del 98, rige a partir del 2003 porque es cuando el Perú ratifica el tratado, pero ellos aplican a hechos acaecidos en el año 92. Y cuando se dice, oye, usted no puede aplicar retroactivamente el Estatuto de Roma, ellos dicen, no, sí se puede aplicar porque hay una disposición del convenio de Viena que plantea que se tiene que tener por no puesta una restricción a este asunto. O sea, todos lo arreglan con el objeto de perseguir contrarreo, violentando el principio de legalidad y creando una suerte de nuevo tribunal de la Inquisición, que va de la mano con otros acontecimientos. Por ejemplo, si me permiten, ustedes ven las marchas estas que hacen, unas marchas del odio, con unos carteles terribles que hablan contra el fujimorismo, abajo el fujimorista, la mafia fujimorista, una cosa que es verdaderamente temeraria. Pero eso es parte de la libertad de expresión. Sí, es libertad de expresión, pero la misma libertad de expresión, ¿no? Aplicaron los nazis en su prédica antisemita. Es igualito. Lo único que ahora no son abajo los judíos ni la noche de los cristales rotos, ahora simplemente estigmatizan a la ciudadanía. ¿Usted es fujimorista, Ya doctor? expliqué, lo he explicado reiterativamente y se lo dije el día de la presentación en el Congreso. Dije, señores, aquí el expresidente de la Comisión de la Verdad, Salomón Lerner Febre, ha dicho que yo por el solo hecho de ser fujimorista no debería, por el solo hecho de haber trabajado con el señor Alberto Fujimori, no debería ser juez de la Corte Suprema. Yo le dije que puede ser, podría estar de acuerdo. Pero le cuento algo, que trabajó con 10 años con el gobierno de Alberto Fujimori fue el señor César San Martín Castro, no yo. Ahí sí se queda calladito, porque es parte de su cofradía. ¿Usted cree que Alberto Fujimori debería estar en su casa? Sí, yo creo que sí. No solo eso, sino que más allá de las revisiones del juicio que se tienen que hacer, pero hacer una revisión con criterio técnico, ¿no? Porque yo a mí me plantearon una revisión muy mal planteada, porque la revisión de una sentencia se puede hacer, pero se tiene que plantear pues por las causales que establece el Código Penal. Pero se tiene que hacer una debida revisión. Sin perjuicio de eso, el señor Alberto Fujimori, en lo que a mí concierne, muy modestamente lo digo, como ciudadano, no como juez, debería ser pasible de un indulto o de una amnistía, según corresponda. ¿No sería eso
una invitación a la impunidad? No, porque para comenzar él ha sido juzgado por algún tipo de delitos por los que se acogió a la terminación anticipada y en consecuencia aceptó los cargos. Ese es un tema que ya está resuelto. Ya sufrió la carcelería que corresponde, pero en paralelo con eso, el Instituto Real del Indulto es un camino abierto y yo creo que por un tema humanitario podría hacerse, ¿no? Pero bueno, para eso se necesita pues tener un elemental sentido de grandeza, pues, ¿no? Porque ¿a quién le falta grandeza para que Fujimori vaya a su casa? El indulto le corresponde al presidente de la República. ¿Usted cree que Kuczynski no tiene grandeza? No, eso no, porque está empezando. El señor, yo tengo el mayor respeto y la mayor consideración por Pedro Pablo Kuczynski. Pero usted dice, faltaría un acto de grandeza para que... Pero todavía estamos a tiempo. Yo creo que ese es un tema que oportunamente se va a tratar. ¿Ya se morirá el presidente Alberto Fujimori? Porque va entrando a la clínica a cada rato y tiene una salud resquebrajada. Agorero, eso pero es una realidad de lo que los hechos están indicando. No tiene una salud adecuada. Sí, pero nadie es dueño de la vida y nadie sabe quién va a morir primero. Eso es un tema extraño. Él está preso y me parece pues que, en mi opinión muy personal, por supuesto, ¿no? Debería ser objeto de un indulto o de una amnistía, pues, ¿no? Por parte del Congreso, lo que consideren política y humanitariamente adecuado, porque ahí sí, pues, para temas humanitarios, y no solamente el señor Fujimori, hay muchos militares que siguen presos. Yo no sé qué esperan para indultarlos. En este momento en Colombia están haciendo acuerdos en virtud de los cuales no se va a perseguir ni a los de las FARC, ni a los militares involucrados en cierto tipo de delitos. Y Kuczynski, ¿no?, fue allá a firmar el acuerdo de paz, aplaudir. Y aplaudir. En consecuencia, mutatis mutandi, él tendría que en el Perú hacer algo similar. Y digo una amnistía de militares porque ya los terroristas que han salido casi todos, que yo sepa, y los militares siguen presos. Por eso que yo dije que el ejército del Perú es el único ejército del mundo que ha sido vencedor y ha sido sentado en el banquillo del acusado por el vencido. ¿No? ¿En qué momento se produce ese trastocamiento de los hechos y de la historia del Perú? Que tenemos un ejército, pero también una población que vence a Sendero Luminoso, derrota al terrorismo. En 40 años no existía otro país que derrote a un movimiento leninista y maoísta de la comparación del nazismo o el polpotiano también. Y entonces en esa, digamos, fiereza logra el país hacer esta derrota. Pero esa derrota al terrorismo no ha sido puesta ni siquiera en la historia. O sea, ¿se ha cercenado la historia del país o no es así? ¿O sí está explicado claramente? No se ha cercenado, se ha metamorfoseado, se ha maquillado. Se termina por poco dando la razón a los terroristas. Lo que ha pasado en el Perú es una cosa pues insólita, completamente insólita, porque porque soy un veterano, la guerra contra el terror en el Perú se llevó a cabo siguiendo los patrones, los protocolos, los cánones que recomienda el arte de la guerra en este tipo de asuntos. Por supuesto, como lo ha reconocido el general Williams, que es un héroe nacional, ¿no? Se han perpetrado excesos, ¿cómo no? Pues nadie va a negar los excesos, pero para eso está el Código de Justicia Militar, para eso está el Código Penal, pero no para distorsionar la realidad. Por ejemplo, se ha dicho, el señor San Martín nos dice, señores, hay que aplicar el derecho internacional porque el Perú no es una isla, pero aplican el derecho internacional en los aspectos que le conviene, no lo aplican íntegramente. Si lo aplicaran íntegramente, sabría que en la hipótesis de que el señor Alberto Fujimori hubiese tenido conocimiento de ciertos crímenes, tendría que responder por omisión de mando, pero no por el crimen perpetrado por el subalterno. Se olvidan de que las previsiones establecidas por el Estatuto de Roma tienen vigencia para el futuro, por expresa disposición del artículo 14 del Estatuto de Roma, que establece la prescripción, ¿no?, la imprescriptibilidad para delitos acaecidos a partir para el futuro. En fin, entonces, y por supuesto, qué decir de cómo se ha distorsionado pues de una manera perversa, ¿no es cierto?, la ley nacional territorial peruana, violentando el principio de legalidad en las narices del Consejo Nacional de Magistratura, que está callado en 7 idiomas, ¿no?, y que no dicen nada, porque claro, ¿cómo se van a atrever a decir cuando están de por medio estos señores, estas mascotas de las cofradías caviar en el Poder Judicial?
Mascotas, le llama usted. Sí, ¿No es un pues, término muy duro? Bueno, es duro, pero es que hay que decir las cosas por su nombre. Pues, es la manera como se han comportado, es vergonzosa. Yo soy un hombre formado en el derecho penal y soy bien conservador en cuanto a que la ley penal tiene que tener y respetarse, ¿no?, al principio de legalidad. No cabe hacer ampliaciones, interpretaciones contra reo, involucrar a los familiares. ¿Cómo involucrar a los familiares? Entonces algún asistente mío infiltrado en la Procuraduría o escuchó decir a un procurador: Villestein tiene la razón, pero si se la damos, se produce la impunidad. ¿Por qué? Porque en el caso y en la hipótesis de que un familiar hubiese recibido dinero mal habido del funcionario, habría perpetrado el tipo penal del 194, delito de receptación, pero ya habría prescrito. Entonces, como hay prescrito y habría impunidad, mejor le aplico otro tipo penal. ¿Qué es esto? O sea, Eso es al revés. Todo lo que sea perjudicial al reo, claro, y todo tipo de interpretación torcida es la que se ha aplicado y se pero aplica. en salvaguarda del principio de los delitos de infracción de deber, de entelequias y cosas gaseosas, como hicieron exactamente los nazis en la Alemania del 38 al 45, ¿no? Una cosa bien desagradable. Ahora, ¿quién es el principal responsable de esta distorsión de la historia? Bueno, hay personajes, no es uno el responsable, porque acá hay una pluralidad de personajes que no alcanzan a ser siniestros, como siempre digo, porque para ser siniestro hay que ser inteligente, ¿no? Y no lo son tanto, más es lo que presumen que lo que son, más es lo que alardean que lo que saben, porque en materia de derecho penal han construido un derecho penal a la medida, un derecho penal a la medida. Hay personajes involucrados en este tema, como el señor Diego García Sayán, por ejemplo, ¿no? El señor García Sayán es una personalidad que cuando fue miembro de la comisión Lancier se autoproclamó juez supremo, porque él decía quién es culpable y quién es inocente. Y decía: a estos señores vamos a darles el indulto, vamos a darles este asunto, y en un artículo siguiente decía, pero además queda expedito su derecho para ser pasible de reparaciones. O sea, era un angelito a quien no solamente lo habían castigado injustamente el Poder Judicial, sino que además había que hacerle reparaciones. Y los soldados peruanos que combatieron el terrorismo siguen lesionados, siguen mutilados, para ellos no hay reparaciones. Y para ellos no hay reparaciones. Eso me parece a mí repugnante. Déjenos ir a una pausa comercial, regresamos enseguida. Muchas gracias. Para continuar con esta interesante entrevista. Venimos enseguida, amigos, con más en Redes y Poder.